¿Alguna vez te has preguntado qué pasa realmente después de la muerte? ¿Hay conciencia, sufrimiento, consuelo, o todo se desvanece en silencio? Jesús contó una historia que ha generado debate por siglos. Un hombre rico que vivía con lujos desmedidos y un mendigo llamado Lázaro que solo anhelaba las migajas de su mesa. Al morir, sus destinos se invierten de forma radical. Pero, ¿esto fue un caso real o solo una parábola con fines ilustrativos? Lo que muchos no notan es que Jesús, en esta historia, menciona a Lázaro por su nombre. Algo inusual en sus parábolas. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué quería revelar con este detalle tan específico? ¿Y por qué el rico, aunque sin nombre, parece tener una conciencia tan clara después de la muerte, al punto de pedir que se advierta a sus hermanos que aún viven? Este relato, que se encuentra en Lucas 16, 19, 31, no solo sacude nuestras ideas sobre el cielo y el infierno, sino que pone en evidencia lo que muchos ignoran, que nuestras decisiones en esta vida tienen un peso eterno. Podría ser que Jesús estuviera abriendo una ventana al mundo invisible, una advertencia disfrazada de historia. Acompáñame, porque lo que vamos a descubrir en este análisis bíblico podría cambiar por completo tu forma de ver la eternidad. No es solo una historia, es una revelación. Y la pregunta sigue en pie: ¿fue real o fue una parábola? Para comprender la profundidad de este relato de Jesús, es necesario examinarlo a la luz de las Escrituras, del contexto cultural del judaísmo del primer siglo y de la intención divina revelada en la enseñanza del Maestro. En Lucas 16, 19, 31, Jesús nos introduce a dos personajes cuyas vidas, aunque radicalmente distintas en la tierra, convergen en la eternidad. Un hombre rico, sin nombre, que vestía púrpura y lino fino, símbolos de riqueza y estatus. Y Lázaro, un mendigo cubierto de llagas que ansiaba lo que caía de la mesa del rico. El contraste es intencional. Jesús presenta una imagen vívida del lujo excesivo junto a una miseria absoluta. No hay indicio de injusticia directa por parte del rico hacia Lázaro. El problema parece ser su indiferencia, y eso ya dice mucho. Jesús había dicho anteriormente en Lucas 16:13, «Ninguno puede servir a dos señores, no podéis servir a Dios y a las riquezas». Este relato llega justo después de esa afirmación, y parece ser su continuación práctica. ¿Qué sucede con quienes hicieron de la riqueza su Dios? Al morir, Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham, una expresión judía que denotaba un lugar de consuelo para los justos. El rico, en cambio, despierta en el Hades, en tormentos. Aquí es donde la enseñanza se vuelve teológicamente profunda. Jesús no describe un juicio futuro, sino una conciencia inmediata después de la muerte. No hay intervalo, no hay proceso de apelación. Lázaro es consolado, el rico sufre. Y entonces, el giro. El rico ve a Abraham y a Lázaro a lo lejos. Le ruega que Lázaro moje la punta de su dedo para refrescarle la lengua. Este detalle parece mínimo, pero teológicamente es abrumador. Aquel que ignoró a Lázaro toda su vida ahora suplica por una mínima atención de parte de quien antes había despreciado. Y la respuesta de Abraham es tan reveladora como dolorosa. «Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora él es consolado aquí y tú atormentado». Lucas 16:25. No hay resentimiento ni odio, solo una justicia clara y contundente. La vida terrenal no es ignorada, sino recordada. Hay una memoria activa en el más allá. Esto refuerza la enseñanza de que lo que hacemos en esta vida no solo tiene consecuencias temporales, sino eternas. Jesús no está hablando de karma ni de simple retribución, sino de un juicio moral y espiritual, fundado en la verdad de Dios. Y luego viene la parte más desconcertante del relato. El rico pide que Lázaro regrese del mundo de los muertos para advertir a sus hermanos.
Su argumento es lógico. Si alguien resucita de entre los muertos, ellos se arrepentirán. Pero Abraham responde: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Es decir, la Escritura es suficiente. Lo que ya fue revelado por Dios debe bastar. Y si no creen a eso, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esta respuesta encierra una profecía velada sobre la incredulidad del pueblo, incluso ante la resurrección de Jesús. La teología del relato apunta directamente al corazón humano endurecido, que exige señales pero no obedece lo que ya conoce. En Juan 11, cuando Jesús resucita a otro Lázaro, los líderes religiosos, en lugar de arrepentirse, planean matarlo. Se cumple exactamente lo que Jesús anticipó aquí. ¿Es entonces esta historia una parábola o una descripción literal? Hay fuertes argumentos para ambas posturas. Aquellos que defienden que es una parábola argumentan que Jesús utilizaba con frecuencia ese formato para enseñar verdades espirituales y que la estructura del relato tiene elementos figurativos. Sin embargo, este es el único caso donde Jesús menciona nombres propios en una parábola: Lázaro y Abraham, lo que ha llevado a muchos teólogos a considerar que no se trata de una parábola común, sino de una historia real usada con propósito pedagógico. Además, el uso del seno de Abraham y el diálogo directo con él indica una intención clara de Jesús de usar conceptos reconocibles para su audiencia judía. En la literatura rabínica existía la creencia de un Hades dividido en dos sectores, uno de consuelo y otro de tormento, separados por un gran abismo. Jesús toma estas ideas conocidas y las transforma en una advertencia contundente sobre la eternidad y el juicio. La teología del relato nos lleva a considerar también la responsabilidad social del creyente. En todo el texto no se menciona pecado alguno del rico, salvo su indiferencia. Esto conecta con otras enseñanzas de Jesús, como en Mateo 25, 41, 46, donde el juicio final no se basa en grandes pecados, sino en la omisión del amor. Tuve hambre y no me diste de comer. Estuve enfermo y no me visitaste. De hecho, el nombre Lázaro proviene del hebreo Eleazar, que significa Dios es mi ayuda. Él no tenía nada, pero tenía a Dios. El rico lo tenía todo, menos a Dios. Y eso hace toda la diferencia, tanto en la vida como en la muerte. La parábola, o historia, nos confronta con una verdad irrefutable. Nuestra eternidad no se determina por lo que poseemos, sino por a quién pertenecemos. Otro aspecto crucial es la imposibilidad de cruzar de un lado al otro después de la muerte. Abraham dice: hay una gran sima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Lucas 16, 26. Esta declaración teológica enseña que después de la muerte el destino del alma está sellado. No hay purgatorio, no hay reencarnación, no hay segundas oportunidades. Jesús reafirma así la urgencia de creer y obedecer en vida. En Hebreos 9:27 se nos recuerda: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No hay espacio para dudas. La vida es el campo de decisión. El juicio es consecuencia, no castigo arbitrario. Es el reflejo de lo que hemos hecho con la verdad que nos fue dada. Además, Jesús utiliza esta historia para desmentir la idea de que las señales sobrenaturales bastan para transformar el corazón humano. En Juan 12:37 se dice que, a pesar de tantos milagros, no creían en él. La fe no nace del asombro, sino de la obediencia al Espíritu de Dios. Por eso Pablo dice en Romanos 10:17, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Este relato también ilumina el papel de la revelación escrita. Abraham no dice que la salvación vendrá por un nuevo profeta
o por una visión celestial, sino por escuchar a Moisés y a los profetas, es decir, por la palabra de Dios. Esto es una base teológica fundamental. El juicio divino está alineado con la Escritura revelada. No hay excusas. Todo aquel que tiene acceso a la palabra tiene también la responsabilidad de responder a ella. Finalmente, la historia del rico y Lázaro apunta al carácter inmutable de Dios, un Dios justo, que ve la humildad del afligido, que escucha el clamor del oprimido y que no pasa por alto el orgullo y la indiferencia de los autosuficientes. Es el mismo Dios que dijo en Isaías 66:2, «Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra». Y ahora quiero invitarte a que formes parte de esta conversación espiritual. ¿Alguna vez te has sentido como Lázaro, ignorado por el mundo pero sostenido por Dios? O tal vez reconoces en algún momento de tu vida esa actitud indiferente del hombre rico. Lo que sea que hayas vivido, tu historia importa. Te animo a compartir en los comentarios cómo esta enseñanza te ha tocado o qué reflexión surgió en tu corazón después de escucharla. En Apocalipsis 12:11 se nos dice que los creyentes vencen por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Cuando compartes tu testimonio, tu proceso, tu revelación, estás edificando a otros y haciendo que la verdad de Dios se extienda más allá de este video. Tal vez lo que tú escribas sea justo lo que otro hermano o hermana necesita leer para recuperar la esperanza. Recuerda que no estamos solos en este caminar. Somos un cuerpo, un pueblo llamado a animarnos mutuamente en el amor y en las buenas obras, como dice Hebreos 10:24. Este espacio de comentarios no es solo una sección digital, es un terreno fértil donde el Espíritu de Dios puede seguir obrando. Así que comenta, comparte tu experiencia y leamos juntos lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Tu voz también es parte de esta obra. Uno de los errores más comunes que rodea esta historia es pensar que Jesús simplemente estaba contando una fábula sin conexión real con la eternidad. Muchos argumentan que se trata solo de una parábola simbólica sin aplicación literal sobre el más allá. Pero esta es una distorsión peligrosa que puede adormecer espiritualmente a quienes la aceptan. El enemigo ha sido astuto en sembrar esta duda. Como lo hizo en el Edén con Eva, sigue susurrando, con que Dios ha dicho. Génesis 3:1. Así también hoy, muchos cuestionan la veracidad del juicio, del tormento eterno y del destino de las almas, convirtiendo una advertencia clara de Jesús en una simple metáfora sin peso. Pero Jesús mismo fue enfático al decir que hay un lugar de tormento real y otro de consuelo, y lo dijo no en forma poética, sino con imágenes concretas, personajes definidos y una conversación clara entre ellos. Otro mito frecuente es creer que las riquezas en sí mismas condenan al hombre. Pero la Biblia no enseña eso. Abraham, a quien Jesús muestra como figura central en el consuelo eterno, fue un hombre extremadamente rico. Génesis 13:2. El problema no es tener riqueza, sino cuando el corazón se apega a ella y se vuelve indiferente al prójimo. En 1 Timoteo 6:10 se nos recuerda que el amor al dinero es raíz de todos los males, no el dinero en sí. El rico de la historia fue condenado no por su abundancia, sino por su falta de misericordia. Otro error teológico grave es pensar que después de la muerte aún hay oportunidad de arrepentimiento. La historia del rico y Lázaro derriba esa mentira frontalmente. El abismo entre ambos es inquebrantable. No hay más oportunidades, no hay más intercesión. Como dice Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esta palabra desarma la doctrina del purgatorio y cualquier esperanza en reencarnación o segundas oportunidades. La verdad de Dios no cambia. Jesús no contó esta historia para entretener, sino para despertar.
Quien tiene oídos para oír, que oiga. Lucas 8:8. No podemos permitir que las falsas creencias nublen lo que la palabra revela con claridad. El enemigo quiere minimizar el impacto del juicio eterno, pero la Escritura nos llama a vivir con los ojos abiertos y el corazón preparado. Para comprender a fondo el mensaje del relato del hombre rico y Lázaro, es fundamental adentrarnos no solo en el texto de Lucas 16, 19, 31, sino también en el contexto más amplio de las enseñanzas de Jesús, la cosmovisión judía del primer siglo, las implicaciones espirituales del mensaje y cómo éste encaja dentro del plan divino de redención revelado a lo largo de toda la Escritura. La historia inicia con una presentación contrastante y precisa. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Lucas 16, 19. Esta descripción no es casual ni decorativa. La púrpura era un tinte extremadamente costoso, reservado para la realeza o la élite religiosa, y el lino fino era símbolo de estatus, comodidad y poder. Jesús presenta a este hombre como alguien que no solo tenía riquezas, sino que vivía en la ostentación y el placer diario. No se menciona su nombre, lo cual es teológicamente relevante. El anonimato del rico refleja una pérdida de identidad eterna, mientras que el mendigo, aunque socialmente invisible, es llamado por su nombre, Lázaro. Este detalle es único entre las parábolas de Jesús. Ninguna otra contiene nombres propios. El uso del nombre Lázaro, una forma griega del hebreo Eleazar, que significa Dios es mi ayuda, es un mensaje en sí mismo. El pobre tenía un nombre, una identidad, una relación implícita con Dios. Esto ya posiciona el relato como más que una simple parábola. Tiene el peso de una revelación espiritual profunda donde cada detalle cuenta. En el siguiente versículo se describe a Lázaro echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Lucas 16, 20, 21. Esta imagen es devastadora. El contraste no solo es económico, sino físico, social y emocional. Mientras el rico vive en placer, el pobre vive en abandono, expuesto, enfermo, sin dignidad. Incluso los perros, considerados impuros en la cultura judía, parecen tener más compasión por Lázaro que el propio hombre rico. Este dato no es anecdótico, expone una falta total de humanidad por parte del rico. La historia da un giro repentino. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Lucas 16, 22. Lázaro muere y es elevado, mientras que el rico, aunque sepultado, desciende. Aquí Jesús introduce el concepto del más allá según la tradición judía, el seno de Abraham, símbolo de descanso y bendición para los justos, y el Hades, lugar de sufrimiento y separación. Esta estructura dual aparece también en otras tradiciones judías del Segundo Templo, como en el libro de Enoc o en los escritos de Flavio Josefo, quien menciona una creencia en un Hades dividido entre el consuelo y el tormento. Jesús no está creando una mitología nueva, sino utilizando imágenes familiares a sus oyentes para transmitir una enseñanza moral y espiritual crucial. Pero lo que sigue rompe todos los esquemas. El rico, en tormentos, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lucas 16, 23. En este punto, el rico, por primera vez en toda la narración, se vuelve consciente de la existencia del otro. En vida ignoró a Lázaro, en la muerte lo reconoce. Este despertar de conciencia es significativo. El hombre no está siendo castigado por su riqueza, sino por su egoísmo, su ceguera, su falta de amor. En ningún momento se nos dice que maltrató a Lázaro, simplemente lo ignoró. En la teología del reino que Jesús anuncia,
El pecado no es solo hacer el mal, sino no hacer el bien cuando tenemos la oportunidad. Santiago 4:17. El rico clama: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Lucas 16:24. Observa cómo, incluso en el tormento, aún se considera superior a Lázaro, pidiendo que éste le sirva. No ha cambiado su percepción de jerarquía. El ego persiste, pero ya no tiene poder. Abraham le responde con firmeza: Hijo, acuérdate. 20:25. Esta palabra es clave. Hay memoria en la eternidad. Las decisiones, las oportunidades, las omisiones, todo permanece. El diálogo continúa con el rico pidiendo que se advierta a sus 5 hermanos. Aquí vemos otro elemento esencial del relato. El clamor misionero surge desde el infierno. El hombre que nunca compartió el pan con el necesitado ahora quiere evangelizar a su familia. Pero ya es tarde. Abraham responde: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. 29. Jesús establece una verdad innegociable: la revelación divina ya ha sido dada. Quien no oye a la palabra no creerá ni siquiera ante un milagro. Esta declaración es una sombra profética de su propia resurrección. Jesús se levantará de entre los muertos, pero muchos aún así no creerán. A lo largo de los evangelios, Jesús confronta constantemente la idea de que los milagros son suficientes para producir fe. En Mateo 12:39 dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. El milagro más grande, su resurrección, será despreciado por quienes rechazan la verdad revelada. Esto es exactamente lo que ocurre en Lucas 16. Si los hermanos del rico no se arrepienten ante Moisés y los profetas, tampoco lo harán ante una resurrección. Volvamos por un momento al concepto del seno de Abraham. Este lugar de consuelo no es el cielo definitivo, sino una representación de paz post-mortem para los justos en la tradición judía. Jesús utiliza este concepto para ilustrar la recompensa eterna. El consuelo que Lázaro no tuvo en vida, ahora lo experimenta eternamente. En contraste, el rico, que jamás sufrió en la tierra, ahora enfrenta el sufrimiento sin fin. Es una inversión divina, como la que proclama María en Lucas 1:52-53. Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Este tema se repite en toda la predicación de Jesús. En Mateo 19:30 declara: muchos primeros serán postreros y postreros primeros. No es una apología de la pobreza ni una condena a la riqueza, sino una reestructuración del corazón humano. Lo que valoramos en la tierra muchas veces es opuesto a lo que Dios valora en su reino. Este relato de Jesús no existe aislado dentro del Evangelio de Lucas. Está conectado con una serie de advertencias y enseñanzas que se repiten a lo largo de su ministerio. En los capítulos anteriores, Jesús habla del mayordomo infiel, Lucas 16:1-13, de la codicia de los fariseos, Pinto 14, y concluye con esta historia que, más que una parábola, parece un grito urgente para despertar conciencias adormecidas. En Lucas 12:15, Jesús ya había advertido: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El problema del rico no era tener riquezas, sino vivir para ellas. En la cosmovisión del reino, todo recurso debe estar al servicio del amor, la misericordia y la justicia. El pecado del rico fue no ver a Lázaro, y esa ceguera espiritual lo condenó. Esta historia también nos invita a revisar el concepto de justicia divina. Mientras que en muchas culturas antiguas la riqueza era vista como señal de favor divino, Jesús subraya que el juicio eterno está basado en la compasión, la humildad y la obediencia a la palabra de Dios. Lo mismo se refleja en Mateo 5:3.
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en Santiago 2:5, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino? Desde el Génesis hasta Apocalipsis, Dios muestra un patrón claro. Él se inclina hacia los humildes, los quebrantados, los despreciados por el mundo. Lázaro representa a todos los que fueron ignorados en vida, pero que permanecieron firmes en su fe. Su recompensa no fue aquí, sino en la eternidad. Lo que Jesús enseña es que nuestra vida en esta tierra es solo un ensayo de lo eterno. Nuestras elecciones, nuestra actitud hacia los demás, especialmente hacia los más necesitados, revelan quién gobierna realmente nuestro corazón. Este principio se repite también en la historia del joven rico en Mateo 19, 16, 22. Aquel joven lo tenía todo, pero se fue triste porque no pudo renunciar a sus posesiones. Jesús le ofreció el tesoro del cielo, pero él prefirió su seguridad terrenal. El paralelismo con el hombre rico de Lucas 16 es evidente. Ambos amaron más lo temporal que lo eterno, y su herencia se perdió. Incluso en el Antiguo Testamento vemos esta tensión entre lo material y lo espiritual. En el Salmo 73, Asaf expresa su angustia al ver a los impíos prosperar, pero al entrar al santuario de Dios comprende su fin. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Beto 18. La prosperidad sin Dios es temporal, el juicio es inevitable. En contraposición, encontramos a Job. Él lo pierde todo, pero no pierde su fe, y al final Dios lo restaura. Job y Lázaro comparten un patrón espiritual. Ambos sufren sin razón aparente, pero no blasfeman. Ambos confían y ambos son honrados por Dios. El mensaje es claro. El sufrimiento en esta vida no define nuestro valor eterno, pero la fidelidad sí. Ahora bien, volvamos a Lázaro. ¿Qué representa su presencia en el seno de Abraham? Para el judío del primer siglo, estar con Abraham era la máxima esperanza escatológica. Era símbolo de haber sido encontrado justo, de pertenecer al pueblo de la promesa. El hecho de que Lázaro esté allí y el rico no, trastoca toda expectativa religiosa de la época. Jesús les estaba diciendo a los fariseos: ustedes que se creen hijos de Abraham, no lo serán si no actúan como él. Lo mismo afirma en Juan 8:39, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Este relato también nos desafía a pensar en el valor de la palabra. El rico suplica por una experiencia sobrenatural para sus hermanos, pero la respuesta de Abraham es definitiva. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Jesús establece que la revelación ya fue dada. Si no la escuchamos, nada, ni siquiera una resurrección nos convencerá. Esta es una enseñanza sobre la suficiencia de las Escrituras. La fe no necesita espectáculos, necesita obediencia. Esto conecta con Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El rico, al pedir un milagro, no entendía que la verdadera transformación viene al escuchar la palabra con un corazón dispuesto. El milagro más grande ya fue hecho, Dios habló. Y quien no escucha su voz, aun viendo los cielos abiertos, seguirá endurecido. En términos de redención, este relato ilumina el propósito de Jesús: revelar el reino a los despreciados, consolar a los afligidos y advertir a los cómodos. Isaías 61:1-2, texto que Jesús leyó en la sinagoga, dice: El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a proclamar buenas nuevas a los pobres, a consolar a todos los que lloran. Lázaro es el rostro de esa promesa cumplida. Al mismo tiempo, la historia del hombre rico es una advertencia para todos nosotros. No basta con ser religioso ni con tener conocimiento. Si nuestro corazón está cerrado al prójimo, estamos en peligro. Como dice 1 Juan 3:17,
El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El juicio, entonces, no se basa en lo que sabemos, sino en cómo ese conocimiento nos transforma. Jesús no busca eruditos del texto, sino discípulos que amen. Y amar no es emoción, es acción. Es abrir la puerta a Lázaro, es ver al invisible, es dar aún cuando parezca poco. Cuando Jesús relata esta historia, está abriendo una ventana a la eternidad, revelando no solo el destino del alma después de la muerte, sino también los principios que rigen ese destino. El relato no está ahí para alimentar la curiosidad sobre el infierno o el cielo, sino para mover el corazón a una vida alineada con los valores del reino: misericordia, justicia, humildad y amor al prójimo. El mensaje subyacente es que hay un punto de no retorno. El abismo que separa a Lázaro y al rico no es solo físico, es espiritual. Representa la separación eterna entre quienes vivieron para Dios y quienes vivieron para sí mismos. Jesús no está amenazando, está revelando una realidad. Así como en Mateo 25, 31, 46, donde Él separa a las ovejas de los cabritos no por su teología, sino por sus acciones hacia los más pequeños de estos, aquí también se establece una línea clara entre quien vive con compasión y quien vive con indiferencia. Esta historia es profundamente cristológica. Jesús es el verdadero Lázaro, rechazado, herido, sin lugar donde recostar su cabeza. Lucas 9:58, dependiente de la provisión del Padre, despojado por los hombres, pero exaltado por Dios. El rico representa a quienes lo despreciaron, a quienes, como los fariseos, amaban más la honra de los hombres que la de Dios. Juan 12:43. La cruz fue el portal de ese gran abismo. Y solo en Cristo hay paso del tormento al consuelo. El relato también se conecta con Apocalipsis 20, 12, 15, donde se describe el juicio final. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí la justicia divina se consuma, y el mensaje vuelve a ser el mismo. Lo que hacemos en vida, lo que creemos, a quién servimos, define nuestro destino eterno. En ese sentido, el relato no solo enseña sobre el infierno, sino también sobre el Evangelio. Es una invitación urgente a escuchar la palabra hoy, a reconocer a Lázaro en nuestra puerta, a no endurecer el corazón, a no depender de señales sobrenaturales para creer, sino de la palabra ya escrita, viva, poderosa. El mensaje de Jesús nos desafía a mirar más allá de lo visible, a entender que esta vida no es el fin, sino el inicio de algo eterno. En 2 Corintios 4:18, Pablo nos exhorta: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El rico vivió para lo visible, Lázaro para lo eterno. Y al cerrar esta enseñanza, el clamor del corazón de Cristo sigue resonando. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Lucas 19:42. Jesús no desea la condenación de nadie. Por eso habla, por eso advierte, por eso abre los ojos de quienes se atreven a mirar más allá del velo de lo terrenal. Esta historia es una obra maestra de redención, juicio y misericordia. Es la voz del buen pastor llamando a sus ovejas antes de que se cierre la puerta. Es la luz del Evangelio brillando en medio de la oscuridad del egoísmo humano. Es al final una invitación. Abre los ojos, mira a tu alrededor, escucha la palabra y vive con el corazón puesto en la eternidad. La historia del hombre rico y Lázaro no es solo una lección teológica ni una advertencia simbólica. Es un llamado directo de Jesús a cada uno de nosotros. Él no la contó para impresionar con imágenes del más allá,
sino para sacudir nuestros corazones y mostrarnos cuán seria y eterna es la consecuencia de nuestras decisiones en esta vida. Lo primero que nos deja este relato es que no podemos vivir con un corazón indiferente. El rico no fue condenado por ser rico, sino por ignorar al que sufría a su puerta. ¿Y cuántas veces nosotros también cerramos los ojos ante la necesidad ajena? ¿Cuántos Lázaros hay a nuestro alrededor? Gente herida, olvidada, marginada, esperando solo una muestra de amor, una palabra, una ayuda que refleje el amor de Cristo. La vida cristiana auténtica es aquella que ama de manera práctica. Como dice 1 Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Otra enseñanza vital es que debemos vivir con conciencia de eternidad. No se trata de tener miedo, sino de vivir con propósito. Cada decisión, cada actitud, cada momento cuenta. Jesús fue muy claro. Esta vida es pasajera, pero lo que hagamos con ella tiene repercusiones eternas. ¿Estamos invirtiendo nuestro tiempo en lo que tiene valor eterno o estamos atrapados en lo temporal? Mateo 6:19-21 nos recuerda que donde esté nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. También es urgente reconocer la responsabilidad que tenemos con la palabra de Dios. Abraham dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. La Biblia no es un adorno en nuestra casa, ni un libro para consultar solo en momentos de crisis. Es la voz viva de Dios hablándonos hoy. El rico pensó que sus hermanos cambiarían con un milagro, pero el mensaje de Jesús es claro. Quien no escucha la palabra tampoco se va a convertir con milagros. La fe verdadera nace de un corazón que escucha y obedece lo que Dios ya ha dicho. Además, este relato nos enseña que el arrepentimiento no puede esperar. El rico quiso advertir a sus hermanos cuando ya era tarde. Y Jesús nos está advirtiendo ahora, en vida. No sabemos cuánto tiempo tenemos. Hoy es el día para volver a Dios, para ajustar nuestra vida, para pedir perdón, para restaurar relaciones, para servir. Como dice Hebreos 3:15, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y no olvidemos a Lázaro. Él representa a todos los que sufren en silencio, a quienes han sido humillados, ignorados, despreciados. Tal vez tú te sientes así. Pero esta historia muestra que Dios nunca se olvida de los suyos. El consuelo eterno fue preparado para quienes confiaron en Él, aún en medio del dolor. Si el mundo no ve tu valor, Dios sí lo ve. Y Él honra a quienes permanecen fieles, aunque nadie los aplauda. En resumen, vivir como cristianos no es solo tener fe, es actuar como ciudadanos del reino. Es mirar con compasión, vivir con intención, caminar con humildad y obedecer con firmeza. El mensaje de esta historia es claro. Lo que hacemos con nuestra vida tiene consecuencias eternas. Y hoy, Jesús nos está dando la oportunidad de corregir el rumbo. Ignorar esta enseñanza de Jesús no es un simple error de interpretación. Es una negligencia espiritual que puede costarnos la eternidad. Porque esta historia no es una fábula decorativa ni una metáfora bonita para reflexionar. Es una advertencia directa del Hijo de Dios, quien conoce mejor que nadie lo que hay del otro lado de la muerte. El hombre rico no fue un asesino, ni un idólatra, ni un blasfemo. Fue un hombre indiferente. Vivió su vida ignorando a Dios y a su prójimo. Pensó que su comodidad, su prestigio y sus banquetes diarios eran una señal de bendición. Pero en realidad su alma estaba vacía. Su riqueza era su Dios. Su estatus era su identidad. Su corazón estaba endurecido. Y lo peor es que no tuvo conciencia de su condición hasta que fue demasiado tarde. Esa es precisamente la advertencia que Jesús nos está dando. No esperes al otro lado para darte cuenta de lo que hiciste mal aquí. No esperes una señal extraordinaria, ni una visión, ni un milagro. Hoy tienes la palabra.
Hoy tienes el Espíritu Santo hablándote. Hoy tienes la oportunidad de despertar. En Proverbios 29:1 se dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Esta es una de las declaraciones más serias de toda la Escritura, porque cuando el corazón se cierra una y otra vez, llega un punto donde ya no hay retorno. Y eso es lo que representa el gran abismo entre el rico y Lázaro, un límite irreversible que ningún ser humano puede cruzar por sí mismo. También en Lucas 13:24, Jesús nos dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. No porque Dios sea injusto, sino porque muchos llegan cuando la puerta ya está cerrada. Como las vírgenes insensatas de Mateo 25, que llegaron tarde y escucharon: no os conozco. Como el rico, que clamó, pero no fue escuchado. La oportunidad es ahora. La eternidad no da margen para improvisar. Otro gran peligro es vivir engañados por una religiosidad vacía. El rico era parte del pueblo de Israel, seguramente conocía la ley, tal vez daba limosnas en el templo, pero su vida no reflejaba el corazón de Dios. Y Jesús lo deja claro: no basta con pertenecer a una religión, no basta con decir Señor, Señor. Mateo 7:21 lo advierte: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús no está amenazando, está suplicando. Él no desea la condenación de nadie, por eso contó esta historia, por eso dio su vida, por eso sigue hablando a través de su palabra. Pero muchos hoy viven como si este mundo fuera eterno, como si tuvieran garantizados 80 años más, como si el juicio fuera algo lejano, y eso es exactamente lo que el enemigo quiere, que postergues tu arrepentimiento hasta que ya no haya tiempo. Hebreos 2:3 lanza una pregunta que corta el alma: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No hay respuesta, no hay excusa, no hay justificación, porque Dios ya hizo todo. Envió a su Hijo, nos dio su palabra, derramó su Espíritu, ofreció su gracia, y aún así, muchos siguen cerrando los ojos. Pero tú estás aquí, escuchando esto, y eso ya es una señal de misericordia. El Espíritu Santo te está hablando. No endurezcas tu corazón. No sigas caminando en dirección contraria. No seas como el rico que entendió todo cuando ya no podía cambiar nada. Si esta historia tocó tu corazón, no la ignores. No dejes que sea solo un buen mensaje más. Este es un llamado de amor de parte de Dios para ti. Una oportunidad para despertar, para abrir los ojos, para decidir vivir con propósito eterno. Jesús no contó esta historia para asustarnos, sino para mostrarnos el camino. Él es el único que puede cruzar el abismo. Él descendió al lugar de los muertos, venció el poder del pecado y resucitó para darnos vida. Hoy su voz sigue llamando: sígueme. No importa cuán lejos hayas estado, cuántas veces hayas fallado o cuántas veces hayas ignorado al Lázaro que Dios puso frente a ti. Hoy puedes volver, hoy puedes decidir vivir para lo eterno. Juan 5:24 lo dice con claridad: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la promesa, esa es la esperanza, y está disponible ahora mismo para ti. Así que te animo, comparte esta palabra con alguien más. No te la quedes solo para ti. Tal vez hay alguien que necesita escuchar esto justo hoy. También, si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Activa la campanita y acompáñanos en más mensajes que te ayudarán a caminar firme en tu fe. Y recuerda, esta vida es pasajera, pero la eternidad es para siempre. Decide hoy vivir para lo que realmente importa.